Seguimos, hermanos, estudiando la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro. Le invito a que abran sus Biblias en el capítulo 2. Vamos a centrar nuestro estudio en esta mañana en el capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te rogamos, mi Dios, que en este momento nuestros oídos estén atentos a tu palabra y todos y cada uno podamos escuchar la voz del pastor en Cristo Jesús. Amén. Nuestro pastor es Jesucristo. Es el pastor de pastores. Seguimos en esta serie. He titulado el mensaje de hoy: la bebida bíblica. La bebida bíblica. Muchas personas a la hora del almuerzo o de comer tienen siempre presente alguna bebida, un buen jugo, un buen batido, una buena merengada. Los cristianos también. Los cristianos somos exhortados por Dios a preparar esa bebida espiritual. La encontramos en las Sagradas Escrituras. Nuestra bebida bíblica es la palabra de Dios. Jesucristo, desde el principio, una vez cuando va al río Jordán, le hace entender a Juan el Bautista de que era necesario que la Escritura se cumpliera. Para Jesucristo era muy importante y lo debe seguir siendo para nosotros aún. Juan el Bautista le dice: pero si tú eres el que me debe bautizar a mí. Y Jesús le responde: nos conviene que hagamos así, porque así cumplimos toda justicia. Así hacemos cumplir lo que las Sagradas Escrituras dicen. En muchos encuentros con los judíos y los fariseos les hizo las aclaratorias en cuanto a las Escrituras. Les decía: oíste que fue dicho a los antepasados, a vuestros padres, que no hicieran esto, esto y esto. Mas yo os digo, y decía las cosas con autoridad. Y así lo reconocían los judíos y fariseos. Nunca hemos oído hablar a un hombre así con esta autoridad. Nos habla como alguien quien tiene autoridad. Era Dios mismo hablándole a su pueblo. Hoy en día necesitamos anhelar lo que la Biblia tiene para nosotros. Hace unas palabras anteriores nuestro hermano Robert dijo que lo que la Biblia es, la Biblia, la palabra de Dios, es la guía, es nuestro manual de vida y conducta. Por eso, como dice Pedro en su segunda carta, hacemos bien en estar atentos a ella, porque ella es la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en el estar atentos a ella, en leer las Sagradas Escrituras, en meditar en ellas, porque nuestra vida como cristianos depende de las Sagradas Escrituras. Acá el apóstol Pedro nos viene hablando a esta comunidad de hermanos que, siendo perseguidos, les hace una aclaratoria de todas aquellas bendiciones espirituales que tenían. Y
les exhortaba a mantenerse firme aún a pesar de las persecuciones y de las tribulaciones en las cuales se encontraba atravesando esta comunidad cristiana. Les hace un llamado a una vida en santidad, con ciertas características. Le dice cómo y por qué hacerlo. Y el mensaje de hoy es una continuación de cómo nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana. Leemos nuevamente, dice, versículo 1 del 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hoy en día vemos como muchos predicadores lamentablemente se encuentran cumpliendo las Sagradas Escrituras. Si ustedes recuerdan, cuando el apóstol Pablo se estaba despidiendo de la iglesia allá en Mileto, les dijo: yo tengo mis manos limpias de la sangre de todos ustedes. No he rehuido en enseñarles toda la Escritura, toda la palabra de Dios. He cumplido mi propósito. Les he enseñado todas las cosas que el Señor me mandó a hacer. Porque la gran comisión es eso. No solamente es ir y hacer discípulos a todas las naciones, sino también como responsabilidad nuestra, nos la dejó nuestro Señor Jesucristo, de enseñarles todas las cosas que Él nos había dicho. Todas las cosas que Él le había enseñado a los apóstoles, a sus discípulos, es el mismo mandato que usted y yo debemos cumplir. Debemos no solamente hacer discípulos, de predicar la palabra, de predicar el evangelio, sino también de instruir a aquellos a los cuales usted alcanza. Si usted alcanza una persona para Cristo, usted está en el deber de discipularlo, de enseñarle la palabra de Dios, de iniciarlo en el entendimiento, la comprensión, el estudio de los rudimentos de la palabra de Dios, de lo que Dios enseña. Hoy en día vemos cómo la palabra del Señor, muchos predicadores han diluido, han tergiversado, han sacado de contexto. ¿Por qué el apóstol Pedro nos dice a nosotros que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual? Y hace una aclaratoria: no adulterada. No adulterada. Porque él vivió en tiempos donde Jesús corrigió muchas cosas de la palabra que los judíos y fariseos habían adulterado. Tanto que el mismo Jesús dijo: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, está alejado. Y claramente les decía en la cara a estos judíos, les decía hipócritas. Y es una de las actitudes que el apóstol Pedro nos dice que debemos desechar: la hipocresía. Los judíos eran expertos en eso. Eran religiosos. Todo aquel que dice yo soy de tal religión y no confiesa una relación, una comunión con Dios, sino que tiene ciertas prácticas por cumplir por una religión, entra en esta casilla: hipocresía. Porque cree que por obras de justicia que puede hacer, se puede justificar delante de Dios, o puede aparentar como esos judíos y fariseos con vestiduras, posturas, palabras, oraciones largas, que le pertenece a Dios o que sigue el camino del Señor. Mas no es así. La humildad debe caracterizar la conducta de un cristiano. ¿Por qué el apóstol Pedro nos dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual? Número uno, porque es una orden. Allí vemos un mandato claramente: desead. Es un verbo y está en aoristo, es puntual, o sea, es ahora. Es un mandato actual para ti y para mí hoy en día. Puntual. A partir de ahora, como si Dios te dijera: a partir de ahorita, 9:17 del día domingo, desea como niño recién nacido
la leche espiritual, la palabra de Dios. Es un mandato del Señor. Yo les exhorto a que anhelen en este año 2023 con más ansias, con más fuerza, hermano, ya que nuestro Señor se acerca. Anhelar y desear, estudiar, meditar, profundizar en las Escrituras, estudiarla. No solamente es leerla como un libro, sino estudiarla. Estudiarla, escudriñar las Escrituras. Así como nos dice allá en Hechos 17, aquellos hermanos que eran más humildes y escudriñaban las Escrituras para ver si lo que decía Pablo era verdad. Porque eran unos hermanos que estaban con la espada aquí preparados. Pablo está hablando, ajá, pero ya va. Esto como que lo estoy oyendo, lo estoy recibiendo. Ok, pero luego voy a verificar. No me lo voy a comer de una vez. Voy a verificar. Así que lo que digo yo hoy aquí, verifíquelo. Vaya a las Escrituras, examínelo. Examine las palabras que yo pronuncio en este momento. Es un mandato, hermanos. Es un tiempo auristo, desead. Quiere decir que ya es tiempo de comenzar. Y es un mandato que se encuentra en muchas partes de las Sagradas Escrituras. Si vamos, por ejemplo, a Colosenses, les invito por favor a Colosenses capítulo 3. Observamos un mandato. 3:16. Dice así la palabra del Señor. La palabra de Cristo more escasamente. ¿Cómo lo lee? En abundancia, ¿verdad? En abundancia. Porque la tienes a la mano, hermanos. Tú no sabes cuántos hermanos cristianos padecieron persecución, fueron quemados vivos, fueron encarcelados, sacrificados para que tú y yo tengamos este libro en nuestras manos y que hoy en día a través de las redes sociales o una aplicación tú la puedes tener en tu celular. Facilito. Le colocas una notificación y ¡pililín! A la hora que tú quieras, el telefonito te dice, te estoy chismeando, hay un contenido nuevo de la palabra de Dios. Despierta y léelo. Es una aplicación fácil. Dicen, no, ya, ¿para qué hojear un libro? Lo tengo en mi teléfono, solamente aquí, y ya, así de fácil. Pero así como es de fácil, también muchos se han dado la tarea de que fácilmente la tergiversan, manipulan las Sagradas Escrituras. Y tú y yo, de acuerdo a la palabra de Dios, estamos exhortados. Estamos como mandato de que la palabra de Cristo, nuestro Señor, more. Eso tiene que decir que viva en nosotros. Y dice, en abundancia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Por qué es un mandato? ¿Y por qué debemos desear la leche no adulterada? La palabra de Dios, que es nuestra bebida espiritual, la bebida bíblica, porque es una leche que vale la pena. No es una leche que le echan harinita. Tenga cuidado con la leche que le echan harinita o le echan agua. Hay unos que le echan agua a la leche. ¿Y será que espesa un chocolate como debe ser? No, ¿verdad? Tiene que echarle más leche y más leche y más leche porque está adulterada, le echaron agüita. O le echan peróxido. ¿A usted le gusta que la leche que le venden le echen peróxido? No, ¿verdad? Muy malo, estaría adulterada. La leche que nos da Dios, así como una madre a sus niños, no es adulterada. Las Sagradas Escrituras, y esta es una de las razones por la cual esta leche vale la pena tomar como bebida bíblica, es porque la palabra de Dios es la inspirada e inerrable y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios no tiene errores. Quizás esta traducción Reina Valera, Nueva Versión Internacional, traducción Nueva Viviente, algo así, o Palabra de Dios para Todos, puede que esas traducciones tengan errores. Pueden que esas traducciones tengan anexos, pero la palabra original de Dios, los originales, no tienen errores, hermanos, porque es divina y Dios es perfecto. Por lo tanto, su palabra es perfecta. ¿Por qué debemos anhelar esta leche? Viene de Dios, es inspirada por Dios, no tiene errores y es útil para enseñar la doctrina correcta, para corregir la doctrina incorrecta, para redarguir de la conducta tuya y mía que no está conforme a las Sagradas Escrituras, y para instruirnos en la conducta correcta que como cristianos debemos demostrar. Es muy importante que tú y yo podamos entender que esta bebida espiritual en abundancia nos hace gran bien. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el único mensaje que puede traer salvación a los perdidos. El apóstol Pablo dijo claramente: porque no me avergüenzo del evangelio. La palabra de Dios es poderosa, dice, para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también al griego, y a los pedraceños, y a los barineses, y al venezolano, y todo cuanto aquel quiere venir al Señor. Es poder de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Dice las Sagradas Escrituras que es viva y eficaz. ¿Por qué usted creyó en el Señor Jesús? Usted que tiene a Cristo en su corazón, ¿por qué creyó? Por las Sagradas Escrituras. ¿Qué mensaje anunciamos, explicamos desde este lugar o cuando salimos allá afuera? La palabra de Dios. Debe ser la palabra de Dios. Esta palabra es la que trae paz a tu alma. Esta palabra es la que te puede consolar. Una persona te puede decir cuánta cantidad de cosas, pero solamente la palabra de Dios, como es viva y eficaz, es la que puede penetrar hasta lo profundo de la persona, aclararle la mente, sus sentimientos, lo coloca así en el tope, la conducta, las reacciones. Y tú puedes decir: oye, Dios me está hablando, esto no debe ser así. Dios quiere para mí cosas mejores, porque los planes de Dios siempre son los mejores. Hay consejo en la palabra de Dios, hay exhortación en la palabra de Dios, hay dirección en la palabra de Dios. ¿No sabes qué hacer? Acude a la Biblia. ¿No sabes cómo actuar? Busca en las Sagradas Escrituras. Y esto es nuestro manual. Así como usted no sabe instalar algún equipo o saber cómo se prende, se apaga o se configura, vaya al manual. Allí le dice todo: paso número 1, paso número 2, paso número 3. Así lo dicen las Sagradas Escrituras, y eso es lo que hacen las Sagradas Escrituras con nosotros. ¿Por qué desear esta leche espiritual y por qué esta leche vale la pena? Porque la palabra de Dios limpia de pecado y nos protege. Es una de las razones por la cual esta leche espiritual vale la pena. Cristo mismo dijo en Juan 15:3, dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. La palabra de Dios. Sus discípulos habían creído en aquel que fue enviado por Dios. Él preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y estos discípulos, uno de ellos que lo describe la Escritura, Pedro, que es el mismo que nos escribe este mandato de desear la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada, como niños recién nacidos, fue el que se levantó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cómo pudo Pedro saber eso? Había una escritura que hablaba de alguien que había de venir, que era el Cordero sufriente de Dios,
que iba a nacer de una mujer virgen, que iba a crecer no solamente en estatura, sino también en sabiduría, que era el rey de los judíos, que era aquel que iba a establecer un reino. Muchos pensaron que era terrenal. Bueno, ciertamente, en cierta manera lo es, porque la iglesia está en este mundo, pero no somos de este mundo. No somos de este mundo. Todos los que estamos en este mundo y somos de Cristo, estamos bajo su mandato, bajo su gobierno. Él es nuestro rey, Él es nuestro Señor. Y el apóstol Pedro así lo dijo: tú eres el Cristo, tú eres el ungido de Dios. ¿Por qué razón dijo eso Pedro? Porque Pedro ya había escuchado las Sagradas Escrituras y el mensaje de aquel que había de venir, el cual es Cristo. ¿Por qué esta leche vale la pena? Porque viene de Dios, es de Dios y es pura. No tiene agüita. No tiene agüita. Nosotros como predicadores tenemos una gran responsabilidad de no echarle peróxido a esta leche, de no echarle agua a esta leche. Ahí me decían: Gustavo, tú tienes miedo escénico cuando te paras allá. Y le dije: no, yo no sufro de miedo escénico. Yo puedo hablar con libertad ante un grupo de personas, pero sí temo a decir cosas que no son cuando estoy aquí. Ese es mi temor. Ese es mi temor. Y para no hacer eso hay que estudiar. Para que tú, cuando estés enseñando a alguien, no cometas un error y cambies el sentido de la Escritura. Estudia, prepárate, ceñidos vuestros lomos del entendimiento, hermano, porque tenemos una batalla. Y la vida cristiana está llena de retos. Además, la palabra de Dios es la única que puede cambiar tu vida. Es la única. No hay otra. Y por la palabra de Dios es que se despierta la fe. Porque el Señor dice: es pues la fe por el oír. Y el oír, ¿cómo lo dice? Por la palabra de Dios. No es por un milagro. No es por señales en el cielo. Dice: por la palabra de Dios. En Corintios el Señor dice: a Dios le plació convencer al mundo pecador de sus verdades, de su camino y de sus planes. Y lo dice: por la locura. Es una locura. ¿Sí? Es una locura de la predicación. ¿Y por qué las personas se convierten y tengo que escuchar a un predicador? Porque así Dios lo estableció. Por la locura de la predicación. Así le plació a Él. ¿Y quién es usted y yo para decir que no es así? Agradezco, por favor, la palabra de Dios es pura, es hermosa. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cristo exhortó a los judíos a volver a las Sagradas Escrituras, tal y como se les había entregado, de manera correcta, pero la habían cambiado. Y el Señor les hizo aclaratorias. Mas yo os digo, dice el Señor, mas yo os digo. Pero este deseo de la palabra de Dios debe hacerse como lo dice el versículo 1. Volvamos a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1. Dice, y es otro mandato: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Este deseo de la palabra de Dios se hace mejor desechando pecados de la vida. Así se hace mejor. Desechando pecados de nuestra vida. Y eso se hace primero. Fíjate que está antes de desear. Desechando pues todos estos pecados, entonces desea la palabra del Señor. Nosotros debemos hacer eso primero. Tenemos que hacerlo
hermanos, y debemos evitar toda apariencia espiritual. Toda apariencia espiritual. Si ustedes recuerdan Mateo capítulo 23, es más, acompáñenme allí por favor. Mira cómo el Señor le dice a los que le oían. Mateo capítulo 23. Estaban escuchando a Jesús. Jesús les estaba enseñando. Versículo 1 del capítulo 23. Miren cómo lo dice. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra, o sea, en la enseñanza de Moisés, se sientan los escribas y fariseos. O sea, hay una palabra inerrable que no tiene errores, en la cual estos la conocen. La que es correcta, ellos la conocen. Dicen, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que estos judíos y fariseos, la crema innata de la religión en tiempo de Jesús, todo lo que estos religiosos le digan a ustedes que deben hacer, háganlo. Dice, guardadlo y hacedlo, mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Estaba estudiando en cuanto a este tema y el Señor nos dice claramente: ¿quién es el llamado grande en el reino de los cielos? El que enseña al pueblo la palabra de Dios de manera correcta y la viva así, de manera correcta. Pero ¿quién es el más chiquito? El que ni la hace y le enseña como no es. Ese no. El que es grande y valioso delante de Dios, ante los ojos de Dios, es el que la enseña de manera correcta, pero también la vive. También la vive. Es un ejemplo de vida. Nuestros pastores, nos dice las Sagradas Escrituras, que ellos son como ese modelo a seguir. Imiten su conducta. Claro, pero si esa conducta es digna de ser admirada por la obediencia al Padre en cuanto a las Sagradas Escrituras. Pero si aquel líder espiritual, aquel que enseña en un discipulado, aquel que tiene una célula, aquel que anda por las calles predicando, aquel que se para en un lugar como este a predicar y su conducta no dice lo que está predicando, ojo, tenga cuidado. De esos abundan, y en la televisión hay muchos que lamentablemente toman la Escritura como fuente de ganancia. Como fuente de ganancia. Fíjate que el Señor más adelante les dice a estos judíos, fíjate cómo lo dice: ustedes, ellos se sientan en la enseñanza de Moisés. Todo lo que le digan que hagan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Saben por qué? Miren lo que les voy a decir: hipócritas. Eso les dijo el Señor a estos judíos, a los religiosos: hipócritas. Por eso les digo que religión con hipocresía van de la mano. Y a Dios no le agrada a los hipócritas. A Dios no le agrada a los hipócritas. Han escuchado muchas personas que dicen eso. ¿Y de qué le vale a fulanito o a fulanita que vaya a un local de una iglesia, y ay, allá sí una santita, y cuando sale, la lengüita que tiene es de víbora, tiene una garganta ácida? Y eso se refiere a detracciones. Desechando las detracciones, los malos dichos, las palabras equivocadas, las palabras groseras, las de doble sentido, el chisme, la maledicencia. Sáquese eso de la boca, arráncalo, deséchalo, cállese la boquita mejor. Cuando venga ahí, es que mejor me callo la boca, no digo nada. No digo nada, porque nosotros es que somos buenos para criticar, ¿verdad? Así que eso significa detracciones. Deje la criticadera. Y cuando usted haga eso, entonces puede desear la leche espiritual no adulterada.
Porque esa criticadera, esa chismosería, esos chismes, esas cosas corrompen esa leche, la va a adulterar y no va a cumplir el propósito en su vida. Aunque la Escritura dice que es viva y eficaz, pero la actitud con la cual debemos acercarnos es desechar todos los pecados de nuestras vidas. Debemos cuidarnos de no venir a la palabra de Dios con la intención de querer justificar alguna mala conducta o pecado. Los impíos ven en la Biblia cualquier cosa para hacerlo. Por ejemplo, por experiencia con mi suegra allá en Maracay, en la cuadra donde vive mi suegra en Maracay, hay un babalao. Y el babalao, este impío, le dice: la Biblia habla de sacrificio. ¿Usted no le ha leído las Sagradas Escrituras? Que matan a un cordero y a una paloma. Bueno, nosotros hacemos lo mismo. Nosotros matamos gallina y vertimos la sangre ahí en el altar. ¿Eso está en la Biblia? Sí, pero eso no quiere decir que Jesús es un brujo o un hechicero. Ellos buscan justificar sus pecados, sus mentiras. Y las personas dicen: ay, si es verdad, la Biblia dice. Cuando una persona va a un brujo, y lo digo por experiencia porque de ese mundo me sacó el Señor, de ahí me sacó el Señor, lamentablemente, para mi vida caí en ese mundo, pero de allí, gracias al Señor y a su misericordia, me sacó. Un brujo, cuando va a hacer un encantamiento o cualquier cosa, dice: pido permiso a Dios Todopoderoso y a todas las... Lo dice. Pide permiso. Piden permiso. ¿A quién? A Dios. Entonces la persona: ay, no, sí, esto está bien, es correcto, porque mire, está nombrando a Dios y es bueno. No, es un brujo. Es un brujo. ¿Tu niño se siente mal? Sí, ay, mira, ya hay un señor que él, mire, eso es un solo rezo y se lo pone, mire, nuevecito otra vez. Ay, sí. Y es muy bueno. Sí, sí, sí. Usted va para allá y él, desde que usted entra, te dice: el niño tiene tal cosa. Brujo. Es un brujo. Tírele unos ramazos y ya. Póngalo en el suelo y listo. Adiós, mal de ojo. Y el niño se cura para más. Y la mamá y el papá: buenísimo ese doctor. No es un brujo. Tenga cuidado, hermanos, porque hay muchos hermanos que lamentablemente en su ignorancia caen en eso. Y lo he dicho ya de hace días aquí. Ya no solamente con los niños, sino ya especialistas en medicina. Deme la mano. Usted sufre de los riñones, le duele esto, le duele aquello. ¡Ay! Buenísimo, este homeópata es buenísimo. Son un brujo. Tenga cuidado. Son un brujo. ¿Qué diferencia hay de eso a que te lean la mano? Lo mismo. O te echan las cartas. ¿Usted le va a doler? No, eso es brujería. El borracho te dirá que él no tiene la culpa de ser alcohólico. Pues sí, porque Jesús hizo el vino. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Hizo el miche. Ah, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Tú me estás diciendo que Jesús es un borracho y que él aprueba la borrachera? Señor, te reprenda. Así me lo dijo uno de mis coordinadores cuando trabajaba en el Bona. Un hombre intelectual, pero de la escritura torcido. Pero Jesús hizo el vino. Ah, o sea, y así le dije: ¿tú me quieres decir entonces que a ti te gusta el miche y te emborrachas porque Jesús, el primer milagro, hizo el vino? Señor, estás equivocado. Desconoce totalmente la cultura judía, la cultura hebrea. Ellos acostumbraban a almorzar así, como si usted se toma un vaso de agua mientras come. Así hacían los judíos, pero no con agua, usaban vino. Y hay una exhortación en las Sagradas Escrituras: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Ahí no hay nada bueno. Por lo tanto, las Sagradas Escrituras lo desaprueban. El fornicario, aquel que anda saltando de mujer en mujer, o mujer de hombre en hombre, te dice: pero es que en la Biblia, y te lo dicen en Isaías capítulo 4, dice: echará mano de un hombre 7 mujeres. Ahí está.
Sí, así lo dice. Pero no es el contexto. Así lo dice. Echarán mano de un hombre 7 mujeres. Sí lo dice la Escritura, pero el contexto no es lo que enseña. Es un juicio sobre el pueblo de Dios. Debemos desechar, como dice el apóstol Pedro. Volvemos a Primera de Pedro, capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Debemos, ¿cómo venir a la palabra de Dios? Se hace mejor desechando pecados. Cuando venimos a la palabra del Señor, confiesa los pecados. Una oración. La Biblia dice que Él es fiel y justo. Nuestro Padre, nuestro Dios, es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo confesamos. Señor, me encuentro atribulado, no encuentro qué hacer. Señor, tengo rabia, tengo impotencia, Señor, de esta situación, de esto que viví, Padre, y te pido perdón porque tú me dices que sobre toda cosa guardada debo guardar mi corazón, Señor, y vengo a ti. Instrúyeme, Señor, guíame. ¿Cómo debo hacer con esta persona? Dime qué hago yo con este tipo de personas. Y te vas a las Sagradas Escrituras y te encuentras a un Saúl que quería matar a David y le lanzaba cuanta cosa, así como la madre cuando está el muchacho chiquito y no consigue una correa, le tira el palo a escoba, la escoba, el rastrillo y cuánta cosa se consigue. ¿Sí? Hay madres que son así. Así era Saúl, con un espíritu malo, quería matar a David. Y ahí nos dice la conducta de David. Y David lo tuvo así. Como decimos coloquialmente, mantequilla de la rica, de esa marca que ya no hay. Y dijo, no, que el Señor me libre de tocar al ungido de Jehová. Había una palabra. Y David la conocía. Él dijo, no. Sí, aquí está en bandejita de plata. Lo mato y me corono rey. Pero no, él dijo, no, así no es. No debo tocarlo. Que sea por mano del Señor. Dejo todo en manos de Dios. Y el Señor lo exaltó en su debido momento. ¿Cómo debemos acercarnos a la leche espiritual no adulterada? Nos dice el versículo 2 del capítulo 2. Vamos a Primera de Pedro nuevamente, capítulo 2, versículo 2. Nos dicen, desead como niños recién nacidos. Como niños recién nacidos. Pregunto, ¿un niño se vale por sí solo? Un bebé es una criatura, él se alimenta solo. No, ¿verdad? ¿Qué hace un bebé? Usted que es mamá. Ese bebé llora, usted le da pechito, ¿verdad? Él le da pechito. Y yo tengo una primita que a la mamá se le acerca y así le ale y le dice, ma, como ode, ma, como ode. ¿Por qué? Porque ella anhela esa leche. Ella anhela esa leche. Y me da risa, dice, como ode, ma, como ode. Yo así, usted debe anhelar la palabra de Dios. Dios está acomodadito, aquí está. Además, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura? ¿Cómo el Señor nos ha de beber esa leche? En Efesios 4, versículo 11, Él dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros con un propósito de capacitarlo a usted, de enseñarle a usted. Repito, la iglesia cristiana bíblica, Cristo es mi roca, tiene un discipulado muy completo, un material de discipulado muy completo. Y una vez más le exhorto a usted, si usted es un nuevo creyente o ya tiene tiempo aquí con nosotros, pero nunca ha iniciado el discipulado, nunca se ha discipulado, yo le exhorto a hacerlo. Le exhorto a hacerlo y verá cómo usted se va a comportar, así como un hermano que no tiene, como dice la propaganda del Federal, ni un pelito de tonto, que dice, es que esta cabeza loca,
es que yo leí eso, investigué y se asombra este hermano, se emociona de encontrar riquezas espirituales en las Sagradas Escrituras. Y uno se queda así como mirándolo, pero y este hermano está como emocionado, pero le emociona. Y él dice, es que yo no comprendo, es que Dios es tan bueno, es tan maravilloso. Y él se admira de la palabra de Dios. Bueno, porque la conducta con la cual él va a la Escritura es con el propósito de conocer mejor a Dios. Y esa debe ser tu actitud y la mía. Es hermoso cuando es así. Ahora, no hagas como los que acabo de mencionar. Buscar por allá para justificar. No, aquí está. Mire, 7 mujeres echarán mano de un solo hombre. No, aquí yo estoy bien. Apenas tengo 3. Me faltan 4. No, así no. ¿Cómo debemos acercarnos a la palabra de Dios a beber esta bebida bíblica? Como niños recién nacidos. Además, en Mateo capítulo 18, si me acompañan por favor, hay unas características que el mismo Señor Jesucristo nos lo describe. Versículo del 3 al 6 dice: y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños. ¿Cómo es un niño? A ver, ¿cómo es un niño? ¿Su niño es independiente o depende de usted? Que usted se lo aclara, ¿verdad? Usted no se manda solo. Usted se lo hace saber, ¿verdad? Usted no se manda solo. ¿Es que usted se manda solo? No. Usted tiene que hacerme caso a mí. Para hacer cualquier cosa, mami, papi, es dependiente. ¿Él va para la tienda con dinero a comprarse ropa? No, ¿verdad? ¿De quién depende? Del dinero suyo. Si se enferma, ¿de quién depende? De sus padres. Quizá usted cuando esté adulto, usted se enferma y usted como puede con dolor de hueso, usted llega a una farmacia y compra con su dinero una pastilla, ¿verdad? Un medicamento. Pero los niños no. Y Jesús nos lo recuerda. Y digo, versículo 3 del 18, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera, miren la actitud que nos hace como niños, cualquiera que se humille. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro que debemos arrancarnos, desechar de nuestra vida para poder tomar esta bebida espiritual? Hipocresía y ¿qué más? Orgullo, soberbia. Deje la soberbia, venga Cristo. Venga Cristo, Dios le está llamando. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Ve lo valioso que usted es para Dios? ¿Usted ha creído en Cristo como Señor y Salvador? ¿Usted es cristiano, Usted dice, sí, yo entregué mi vida a Cristo. Bueno, el que se mete con usted, la Escritura dice que mejor le fuera. Oye, hay un juicio. No con esto, le voy a decir a mi papá que, como le dijo a los discípulos, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Que oremos para que fuego. No, que esto no. Tiene un pensamiento equivocado, muchachos. Quieto ahí, quieto, le dijo el Señor. No, así no es. Hay un tiempo. En Marcos capítulo 10 nos da un poquito más de luz. 10, versículo 14 y 15, y dice, viéndolo Jesús, porque los niños querían que se acercaran para que el Señor los bendijera, y el Señor dice, viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño,
no entrará en él. Debes convertirte en un niño. Quiere decir, debes aprender a depender de Dios. Nosotros, hermanos, lamentablemente, somos una máquina de hacer las cosas como a nosotros mejor nos parezca. Somos unas máquinas independientes. Nosotros hemos creado nuestra propia batería y nuestro propio alternador para generar más energía y andar nosotros por nuestro propio camino. Y el cristiano lucha con eso. El cristiano lucha con ese yo, con ese ego que se interpone a que el Espíritu Santo haga en tu vida. Debes depender del Señor. ¿Qué debo hacer? Hermano, mira, debes orar y esperar a que el Señor te... ¿Orar? ¿Y esperar? No, si es que yo voy allí y lo consigo. Sí, pero tú no sabes si esa es la voluntad de Dios que tú... Yo sé que está ahí y tienes el dinero, pero ¿es la voluntad de Dios que te compres eso? Pero ¿y qué hay de malo? Pero no puedes orar y esperar que el Señor te dirija. Pero es que tengo la plata, está ahí, es el que me gusta. Bueno, vaya pues. Y lo hace sin consultar al Señor. Pero después pasa el tiempo y dice, uy, ¿yo para qué compré eso? No sé por qué compré eso. Me dejé llevar por mis impulsos, por querer ver eso en mi casa, por querer ver ¿cómo es que se llama el teléfono más caro? Un iPhone 557Z. Y mucha plata, no lo compro yo. ¿Con qué intención debes acercarte a la palabra de Dios, hermano? Seguimos leyendo, volvemos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Mira cómo lo dice. Para que por ella crezcáis para salvación. Para que por ella crezcáis para salvación. Y si vamos más adelante, en Segunda de Pedro, Pedro sigue con esta idea en el versículo 18 del capítulo 3 y nos dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su mandato. ¿Con qué intención debes acercarte a la palabra del Señor? Con el propósito de crecer, de madurar espiritualmente, hermano. Porque esta carne es corrompida, nuestros pensamientos son malos, usted es malo. Solamente la palabra de Dios puede cambiar nuestra vida. Y recuerde que en la vida cristiana hay dos guerreros dentro de nosotros, la carne y el Espíritu Santo. Y siempre la carne va a querer ganar terreno. Y si usted no se alimenta de la palabra de Dios, no medita en ella, no ora, no practica lo que está en las Sagradas Escrituras, la carne va a ganar terreno y se va a convertir en un cristiano carnal. En un cristiano carnal. Y lamentablemente si sigue su vida así, será uno de tantos de los cuales dicen, ¿y eso que es cristiano? Porque al principio dio testimonio, pero dejó que su carne se lo comiera y ahora no da testimonio de las cosas de Dios, sino de la carne. Entonces debemos acercarnos a la palabra de Dios con el propósito de crecer, porque solo la palabra de Dios te hace crecer en sabiduría y en madurez espiritual. Cristo es nuestro modelo. Él cuando era un niño se encontraba en el templo haciendo ¿qué? ¿Jugando a metra? No. Estaba compartiendo las Sagradas Escrituras y aún siendo un niño, los maestros de la ley se admiraban de la sabiduría de que este niño, Jesús, tenía tanto conocimiento de la ley, de la palabra de Dios. Y hasta los corregía siendo un niño. Ellos se admiraban. Este niño nos está corrigiendo. O sea, tantas cosas. Era Dios mismo. Pero la Escritura dice, y este niño crecía, no solamente en estatura, sino también en sabiduría. Así debe ser usted también. Deje de ser ya un cristiano inmaduro, hombre. Ya está bueno. Hay unos hermanos que son inmaduros. Y hay otros que tienen 1 o 2 años en el Señor y son maduros espiritualmente. ¿Por qué? Si usted no se alimenta de la Biblia, mire, el pensamiento o el conocimiento que usted tenga de las Sagradas Escrituras le da una perspectiva de lo que allá afuera sucede. No es, ¿qué está haciendo allá? Ah, voy a ver aquí. No, es así. Aquí está, ya lo estoy viendo.
la Biblia me dice, allá está, por ahí no voy a ir, aquí me está diciendo. El sabio ve el mal y se aparta, ya lo estoy viendo, aquí me lo está diciendo, eso es mal, me voy a apartar. Pero si soy un simple, aquí lo dice, pero que la palabra, hay un versículo ahí, y sigue, ¡tum!, se lleva su totazo. ¿Por qué? Porque no toman la palabra de Dios para crecer, no toman la palabra de Dios para madurar. Bendito sea el Señor, mire, ya se me fue el tiempo. 5, ya para culminar. ¿Por qué debemos acercarnos a la palabra del Señor? Miren cómo lo dice en Primera de Pedro ya en el versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Eso está en Salmos capítulo 34. De allí lo toma. Salmos capítulo 34, perdón. Salmos 34, versículo 8, si no me equivoco. Y dice, gustad, está hablando de probar. De probar. Por aquí hay una hermana que dice, deberías probar este dulce, hermano, es una delicia. Algo así, o sea, mira, es algo excelente. Gustad y ved. O sea, no solamente es probarlo, sino ved. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Dichoso el hombre que confía en él. Pero ¿cómo así? Bueno, pero si tú no lo has probado, si tú no lo has visto, ¿lo puedes probar? Yo a muchos hermanos se les he dicho, ahí sí digo lamentablemente, yo le digo, hermanos, lamentablemente yo no he tenido esa experiencia que tú has tenido de parte del Señor. No es por jactancia. Gracias al Señor, por ejemplo, comida, lamentablemente a mí nunca me ha faltado, hermano. Gracias a Dios y le doy la gloria a Dios por eso. Pero hay hermanos que sí, les ha faltado. Gustad y ved. No lo he gustado, sí, pero lo he visto. Hermanos que me dicen, hermanos, y nos sentamos y oramos al Señor. Señor, no tenemos nada. Señor, nuestra despensa está cero. No hay ni un kilito de arroz, Señor. No he trabajado durante días porque no ha salido trabajo, Señor. No tengo nada que comer. ¿Qué le voy a dar a mis hijos? ¿Qué le voy a dar a mis hijas? Y uno de estos hermanos y hermanas, porque han sido varios los testimonios, una de las hermanas que le decimos que tiene la garganta de hierro me dijo, hermano, y tomé la silla y me senté en el porche de mi casa y dije, Señor, aquí me siento a esperarte, porque tú sabes que no hay nada ni topocho. Me dice, hermano, y a los 20 minutos de esperar, media hora, 40 minutos por allí, un tiempito que estuve esperando ahí, haciéndose, no había que comer, ¿qué iba a hacer? ¿Te iba a sentar ahí? A esperar a que pasara ahí la sensación de hambre, cuando de repente una persona en una moto, un familiar, venía de por allá abajo del lechozote, con un saco, con no sé cuántos kilos de costilla, no sé cuántos kilos de huesos, con topocho, con plátano, con yuca, con una gallina guindada y un pote con huevos. Gustad y ved que Jehová es bueno. No tengo que vestir. Por ahí un hermano y estuvo predicando aquí y dijo, y me trajeron. Y el pensamiento de este hermano fue, llegó y ahora nosotros no tenemos nada que comer y ahora que le doy a ella también. Gustad y ved qué bueno es Jehová. No, ella no venía a comerle el poquito de arroz que quizás quedaba en la casa. No, venía con ropa y venía con comida. Gustad y ved qué bueno es el Señor. O Gustavo por allá accidentado en Tinaquillo, sin una bobina para el Corsa y sin un sensor MAT para el Corsa. Un día sábado después de mediodía que todas las ventas de repuesto están cerradas. Y qué coincidencia, ¿verdad? Que en ese preciso momento se acerca un muchacho a pedir un picadillo y lo que tenía en el carro eran los repuestos que yo necesitaba. Y me preguntó, ¿qué te pasó, amigo?
Qué coincidencia, ¿verdad? No, no es ninguna coincidencia. Es el Señor. Es el Señor. Hermano, debemos entender, y escuche bien esto, los planes de Dios siempre serán lo mejor. Debemos aprender a ser como estos niños recién nacidos. ¿Por qué? Porque eso somos. Usted y yo somos unos renacidos de Dios. Dios nos ha hecho renacer, nos dio vida nueva. Somos nuevos en el Señor. Y lo que Dios diga o nos oriente siempre será lo mejor. ¿Quieres experimentar qué bueno es el Señor? Ven a Cristo. Ven a Cristo. No, es que esos evangélicos, ven a Cristo, ven, prueba. Prueba lo que es la vida cristiana, prueba al Señor. Un bocado, pruébalo y verá que es bueno. Es bueno, la vida cristiana es sabrosa. Todo aquel que tiene experiencia con eso dice, no, es que yo, ¿cómo voy a regresar yo allá? Y volvemos a entonar la canción, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, esto es mejor. Yo no sabía que la vida en Cristo era así. Se sufre, sí, pero se sufre con gozo. ¿Tengo problemas? Sí, pero tengo un ayudador. Venid y ved qué bueno es Jehová. Arrepiéntete de tus pecados.